Buenas noches, mi nombre es María Paula Reyes Lozano, mi código es 0401 5039 2020. Yo voy a explicar el punto 1 de mi parcial. En el punto A me correspondió la función g de x 2x menos 3 sobre x menos 1. Entonces lo que primero hallé fue las dos asíntotas, la intersección con el eje X, con el eje Y, en donde colocaba el número de las dos X, o sea, aquí 2 y aquí 1 sobre 1. Y 2 dividido en 1, 2. Y la asíntota, la otra asíntota, que es la intersección con el eje X, que colocaba Q de X y lo igualaba a 0. Q de X era la parte de abajo de la función, que era x menos 1 igualada a 0, daba x igual a 1. Entonces, respecto a estos dos valores, ya teniendo los dos valores de las asíntotas, que eran estos y estos ya marcados en la gráfica, busqué números que me ayudaran a hallar la gráfica, como 1.2, 2, 3 y 4. Aquí los ubiqué y respecto a la función intercambié valores. Entonces, 2 por 1,2 menos 3 sobre 1.2 menos 1. 2 por 1,2 daba 2,4 menos 3 daba 0, menos 0,6. 1.2 menos 1 daba 0.2 y esto dividido daba menos 3. 2 por 2 menos 3 daba 2 por 2 daba 4 menos 3 daba 1 y 2 menos 1 daba 1. 1 dividido en 1 daba 1. Así hice con estos intercambiando valores. Aquí intercambié a x por menos 3 y me dio 3 medios. Aquí intercambié a x por 4 y me dio 5 tercios. Y ya después con la otra gráfica, que era, tomé valores entonces de 0,5, 0, menos 1 y menos 2 con respecto a x1. Entonces intercambié valores, intercambiando a x por 0,5 me daba 4, intercambiando valores de x por 0 daba 3, intercambiando valores de x por menos 1 me daba 5 medios, intercambiando valores de x por menos 2 me daba 7 tercios, 7 tercios positivo. Ya graficado, pues teniendo la tabulación, entonces ubiqué que en el punto en el eje X, en el punto 1,2, que aquí este sería 1 y 1,2 sería esto, daba menos 3. Entonces, menos 3 hacia abajo sería acá. Espera un momentico. Lo siento, 1.2 daba acá. Me equivoqué. 1.2 daba acá y ubicado en el punto menos 3 da acá. Ya en el otro, que era en el eje X 2 y en el eje Y1, en el eje X 2 y en el eje Y1, míralo, en el eje 3, en el eje X 3 y en el eje Y 3 medios. Entonces en el eje X 3, que se ubica acá, y 3 medios. Entonces a cada punto lo divido en 2, entonces aquí sería, cuenta como 2 y aquí como 3 medios. Míralo. En el eje X 4 y en el eje Y 5 tercios. Entonces en el eje X 4 y en el eje Y 5 tercios, entonces cada valor cuenta como 3. Aquí irían 3, 4 y 5 tercios. Y así con el otro. En el eje X 0,5, que 0,5 está ubicado por acá, ahora sí por acá, daba 4. En el eje X 0 y en el eje Y 3, 0 y 3.
En el eje menos 1 daba 5 medios, menos 1, 5 medios, entonces cada punto vale 2, 2, 4, 5 medios. En el eje X menos 2 da 7 tercios, cada punto vale 3, 3, 6 y 7. En el dominio es equivalente a los números reales menos el punto 1, que es la asíntota, esta asíntota. Y el rango es igual a los números reales menos el número 2, que es la asíntota ubicada en el punto 2. Y esta es una función racional. Ya en el punto B me dan esta función. Esta función es una función lineal. Es una función más básica. Aquí solo necesito como mínimo dos valores. Yo coloqué 3, que es 0, 0,5 y 1. Y intercambio valores en la función. Entonces, en la función donde x vale 0, me da que menos 2 por 0 más 1. Entonces, menos 2 por 0 da 0, más 1, 1. 1. Entonces, a f de x, donde x vale 0,5. Entonces, menos 2 por 0,5 me da menos 1. Más 1 me da 0. Y a f de x, donde x vale 1. Entonces, menos 2 por 1, menos 2. Más 1, menos 1. Entonces, ya ubico. Entonces, dice que en el punto x 0 y en el eje x 0 y en el eje y 1. Entonces, en el eje x 0 y en el eje y 1. Entonces, aquí está ubicado el primer punto. Entonces, en el eje x 0,5 y en el eje y 0. Entonces, en el eje x 0,5, que es la mitad de 1, y en el eje y 0. Entonces, aquí está ubicado el punto. Y en el eje x, el último punto sería en el eje x1 y en el eje y menos 1. En el eje x1 y en el eje y menos 1. Entonces aquí se traza la línea, que es una función lineal. Entonces el dominio son los números reales y el rango son los números reales.